En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Espíritu Santo, Santo, llena los corazones de tus de ellos fieles. el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El segundo tema, muy buenas noches a todos, una vez más, bienvenidos a este curso del día de hoy, ¿verdad? El tema del curso del Evangelio de la Creación. El segundo tema es el de los gallos soplones. Le hemos puesto así porque estos gallos nos van a avisar de algo. Ya ven que los soplones son los que avisan que va a pasar algo, y entonces ahí como que nos dejan conocer algo que nosotros no nos habíamos dado cuenta. Y está emparentado, evidentemente, el tema con las negaciones o la negación de Pedro. La negación no porque haya sido nada más una, aunque vamos a ver si fue una o cuántas fueron, sí, y a veces les llamamos las negaciones por narrar las tres, por supuesto, pero vamos a avanzar un poquito, Lo primero que quiero que sepamos es que al hablar de las negaciones de Pedro, nos encontramos ante uno de los episodios más tristes de la Sagrada Escritura. Y más, por ejemplo, a mí me gusta mucho, en un sentido de experiencia, me gusta mucho la vivencia que transmite el Evangelio de Lucas cuando narra justamente las negaciones de Pedro, porque generalmente se cuenta que Pedro negó a Jesús y que salió y lloró, pero solamente Lucas nos dice que vio a Jesús a los ojos y que entonces lloró amargamente. Entonces es un episodio que nos pone ya ante una situación, insisto, muy triste, muy triste. No es la más triste de todas, seguramente. Habrá otro de nosotros que piense en alguna situación, en alguna narración, que para él o para ella le sea de verdad un golpe en el corazón. Pero estamos definitivamente ante uno de esos episodios que, como se suele decir, quisiéramos borrar. De una manera general, por supuesto. No me refiero a que queramos quitar algo de la palabra de Dios, sino que a cualquiera de nosotros nos gustaría, no estoy diciendo que sea lo mejor, que sea lo que tengamos que hacer, pero a cualquiera de nosotros nos gustaría no haber pasado ese trago amargo, ¿verdad? Ese momento duro, ese momento difícil. Bueno, Pedro también lo pasó. Curiosamente, en el primer tema, uno de los coprotagonistas del relato fue justamente Pedro. Y ahora una vez más va a estar aquí acompañándonos en este itinerario. Y es que Pedro, pues sabemos que fue uno de los más cercanos. Quizá por eso el aspecto de la tristeza que se nos sugiere, porque cuando nos falla una persona que no es cercana a nosotros, pues no pasa tanto. Pero cuando nos falla alguien cercano, duele más. Mientras más cercana la persona, más duro, más cala en el corazón. Por eso, ver cómo el que ya para ese momento se dejaba ver como el más cercano a Jesús, el más cercano a Jesús de sus apóstoles, y ver cómo él le falla, híjole, sí se siente dentro del corazón, se siente, dice una canción, como escarcha en la piel, ¿verdad? De ver esta situación. Bueno, este es uno de los episodios más tristes de la Sagrada Escritura. Sin embargo, el Evangelio es buena noticia. Nuestro curso se llama El Evangelio de la Creación. El texto que vamos a tratar está dentro de los evangelios, los escritos llamados evangelios. El Evangelio es buena noticia, etimológicamente hablando y realmente hablando, sustancialmente hablando, es buena noticia. Es decir, es una noticia que libera, no es una noticia que apresa, es una noticia que sana, no es una noticia que encarcela, que condena, no, de ninguna manera. Es una noticia que da felicidad y que entonces cuando nosotros nos quedamos únicamente con esto que estoy yo comentando acerca de la tristeza, de este pasaje muy triste, es porque entonces no estamos viendo la realidad que Dios nos quería presentar. Porque si en algún momento Dios nos muestra una de nuestras debilidades, que tenemos muchas, si en algún momento Dios nos deja conocer alguno de nuestros errores, nos los dice con el ámbito de invitarnos a la conversión y de invitarnos a la plenitud de vida. ¿Qué significa esto? Que dice San Pablo que existen dos tipos de tristeza. Una tristeza
que viene del mundo, y esa nos pierde, esa nos lleva a la condenación. En cambio, hay otra tristeza, dice San Pablo, la que viene de cara a Dios, la que viene porque Dios nos ilumina, pero esa tristeza, esa nos lleva a la conversión. Y si nos lleva a la conversión, entonces nos lleva a la santidad, a la felicidad. No es, por otra parte, que Dios nos ponga a prueba. No es que Dios nos deje experimentar, nos lleve a experimentar la tristeza o el sufrimiento casi para que aprendamos. A veces pensamos que esa es la pedagogía de Dios, pero nada más lejos de la realidad. Dios, que es un Padre misericordioso, generoso, excelso, jamás va a querer, tampoco a permitir, que pasemos por momentos difíciles. Dios jamás nos va a dar esos momentos duros. Los momentos difíciles vienen, en primer lugar, por nosotros, por supuesto, por cada uno de nosotros, por nuestras debilidades, por nuestras facultades limitadas, pero también por el mundo. Absolutamente nada de lo malo, de lo triste, de la angustia, de la enfermedad, de las pruebas de la vida, nada de eso viene de Dios. Dios no nos pone pruebas, Dios nos saca de las pruebas, ¿sí? Dios no nos manda la enfermedad, nuestro Dios es un Dios de salud, Dios nos da la salud. Imagínense, hay gente que cree que las enfermedades nos las manda Dios. No, de ninguna manera. ¿Qué tipo de Dios sería aquel que un día juega a mandarte la enfermedad y otro día juega a mandarte la salud? Eso es un Dios ridículo, absurdo. Dios es un Dios de vida. ¿Qué Dios sería aquel que quiere lo malo para sus hijos? De ninguna manera. Al contrario, Dios quiere que estemos siempre bien. Entonces, insisto, si nosotros nos quedamos únicamente con una parte de la moneda, es que entonces no hemos entendido todavía esa finalidad del Evangelio, la finalidad que es salvarnos, llevarnos a la conversión y por tanto a la santidad. Y la santidad nos va a llevar a la felicidad plena. La santidad nos llevará a la felicidad plena. Así que por eso necesitamos leer adecuadamente cada uno de estos evangelios para que no nos confundamos, muchachos, que no nos confundamos. Insisto, es un texto, el de las negaciones de Pedro, duro, difícil, triste, porque uno ve cómo Pedro sale a llorar. Y sin embargo, de él también podemos aprender mucho nosotros. Así que tenemos que hacer un acercamiento, porque además el animal del día de hoy van a ver que es una cosa impresionante para poder entender el Evangelio. Vamos por partes entonces, hagamos este acercamiento. Primer punto, tenemos que hablar de los gallos en la Biblia. Bueno, los gallos en primer lugar no son un animal originario de Tierra Santa. Sabemos que muchos animales son llevados por unas o por otras personas a distintos lugares según vayan conquistando, según vayan conociendo. Algunos viajeros, por ejemplo, llevan animales de su tierra, que son animales muy sencillos, muy ordinarios, y los llevan a algún lugar donde no los hay, y entonces allí llegan y los venden a gran precio, porque también es parte de este negocio, ¿verdad? De esta economía, por así decirlo. Pues bien, resulta pues que los gallos no son originarios de Tierra Santa. De hecho, hay una cosa muy importante. Se dice que en el Antiguo Testamento no se menciona a los gallos. Se dice, pero vamos a hacer una pequeña aclaración, porque en realidad podemos ubicar dos textos que nos hablen de gallos en el Antiguo Testamento. El primero de ellos es el texto de Proverbios 30:31. Lo dice de pasada, por supuesto, de pasada. Dice, el gallo que se pasea con altivez. El gallo que se pasea con altivez. Es el primer texto en el Antiguo Testamento. Y el segundo dice algo también muy interesante y van a ver por qué son cosas muy importantes. Pregunta en el libro de Job, ¿quién dio al gallo inteligencia? Qué interesante, porque entonces se pensaba en la antigüedad, al menos en la antigüedad bíblica, por supuesto,
dos características de los gallos. La primera de ellas, ¿cuál es? Que el gallo era orgulloso, era altivo, era, por así decirlo, soberbio, ¿verdad? Pero también se pensaba que el gallo era muy inteligente, muy astuto. No quiero de alguna manera como aventurar el por qué se pensaba cada una de estas cosas. Bueno, la primera me parece hasta cierto punto comprensible de inmediato porque los gallos siempre tienden a pararse erguidos y que de esta manera pues llamen la atención de las gallinas o incluso puedan repeler a otros gallos que puedan competir con ellos. Pero eso de la inteligencia es muy interesante también, ¿verdad? Bueno, son de entrada estos dos textos los únicos que se manejan en el Antiguo Testamento. Pero ¿por qué no se cree que sean o que se refieran a los gallos? Bueno, porque, por ejemplo, en el libro de Job resulta que la traducción, la palabra original hebrea, no, no es tan fácil de traducir como Job. Perdón, como gallo, como Job, no, por supuesto, ¿no? Como gallo. Entonces, por eso se cree que no es propiamente una referencia a los gallos. ¿Quién dio al gallo inteligencia? A veces se traduce como que, ¿quién dio a la sabiduría incluso inteligencia, por así decirlo, ¿no? Son formas en las cuales se va de esta manera traduciendo. Y el otro de los proverbios, pues porque es una afirmación muy sencilla. Entonces, se cree que no es el proverbio, que no es propio de la cultura judía, sino que fue como un proverbio prestado. Entonces, por eso dicen, probablemente, como no hay otra referencia en el Antiguo Testamento, probablemente entonces no se conocía de los gallos, insisto, por no saber, por no ser originarios de Tierra Santa. Dichos estos dos, vamos con otros también que son un poquito, pues conocidos por así decirlo, ¿verdad? Estos son del Antiguo Testamento, vamos con los del Nuevo Testamento. Vamos a ver entonces. Voy a decir en primer lugar esta, que es la cita quizá más conocida y no habla directamente de los gallos, sino de las gallinas. Mateo 23, 37. Debemos recordar, como decía Jesús, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? ¿Verdad? Así también dice Jesús y pues bueno, es una referencia no directa, insisto, a los gallos, pero sí a las gallinas que pues conforman parte de la misma familia. ¿Y cuál es la otra referencia a los gallos que hay en el Nuevo Testamento? Pues ya lo debemos saber. Marcos 14, 26, 33 y Marcos 14, 66, 72. Estas dos referencias son las claves para nuestro texto de estudio del día de hoy. Le pongo y paralelos porque efectivamente los evangelistas cuentan los mismos relatos, pero ya saben ustedes, basados en una tradición, pero al mismo tiempo los cuentan con su propia teología, con su propia forma de decir las cosas. ¿Qué dice Marcos 14, 26? Dice lo siguiente. Es un texto también, repito, muy conocido. Una vez que cantaron los himnos, salieron hacia el monte de los olivos. Jesús les dijo, todos os vais a escandalizar, pues está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección, iré delante de vosotros a Galilea. Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó, yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero él insistía, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Y lo mismo dijeron todos. Amén. Esa es Marcos 14, 26, 33. Ahora leo Marcos
14, 66, 72. Estando Pedro abajo, en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote, y, al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo: «También tú estabas con Jesús de Nazaret». Pero él lo negó: «Ni sé ni entiendo qué dices». Y salió afuera, al portal. Entonces cantó un gallo. Le vio la criada y otra vez se puso a decir a los que estaban allí: «Este es uno de ellos». Pero él lo negó de nuevo. Poco después, los que estaban allí volvieron a decir a Pedro: «Ciertamente eres de ellos, pues además eres Galileo». Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien habláis». Inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro recordó entonces lo que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3». Y rompió a llorar. Amén. Muy bien, vamos a ver qué podemos decir de estos pasajes. Decíamos que están emparentados con las negaciones de Pedro, pero nos interesa un poquito más de momento hablar de este o de estos gallos. Pero vamos por partes. En primer lugar, en primerísimo lugar, ¿cuántas negaciones fueron? Miren, estamos todos de acuerdo en que la Escritura siempre maneja 3 negaciones de Pedro. Punto número 1. No siempre estamos de acuerdo en cuántas veces canta el gallo, porque San Marcos dice que canta 2 veces y los otros evangelistas dicen que canta solamente una vez. Esto parece ser una minucia, pero no lo es tanto. Recuerden solamente una cosa: los evangelios, como la mayoría de los escritos bíblicos, no intentaban escribir una bitácora o una crónica de lo sucedido. Les interesaba dar un mensaje, que es lo que estamos tratando de buscar nosotros, por supuesto. Si hay un gallo en el evangelio es porque ese gallo también es importante, por supuesto, ¿no? Y aquí, en este caso, había una tradición muy antigua que decía lo siguiente: que solamente había habido una negación y un canto del gallo. Una tradición muy antigua en la iglesia decía eso, que solamente una negación y un canto del gallo. Esto lo podemos ver justamente en el texto que acabamos de leer de Marcos 14. Por cierto, esto lo sabemos, pero es bueno comentarlo de nuevo, que el Evangelio de Marcos fue el primero en ser puesto por escrito. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, por supuesto, dice en el versículo 68, pero él lo negó: «Ni sé ni entiendo qué dices». Y salió afuera al portal. Entonces cantó un gallo. Según algunos, este es el extracto de uno de los textos más antiguos, que lo que dicen o lo que comentaban era una sola salida, una sola negación, un solo canto del gallo. Y eso era lo primero. Entonces, ¿por qué 3 veces el canto del gallo? Porque recordemos que el número 3 en la Sagrada Escritura es el símbolo de la totalidad. Representa, entre otros, lo sabemos bien, representa todo el tiempo, el pasado, el presente y el futuro. ¿Sí? Por eso es que el 3 es totalidad, digámoslo así, de espacio. El número 4 también es totalidad, pero es totalidad de, perdón, el 3 es totalidad de tiempo, perdón, y el 4 es totalidad de espacio. El 4, norte, sur, este, oeste, mientras que el 3, pasado, presente y futuro. Por eso, por ejemplo, los judíos, que les encantaba hacer este tipo de, llamaríamos nosotros, de juegos numéricos, decían el 7 es la perfección. ¿Por qué la perfección? Porque es la totalidad del tiempo y del espacio, de la historia. El 12 también, porque es el resultado, bueno, el 7 es 3 más 4 y el 12 es 3 por 4. Entonces, tanto el 7 como el 12 implican una totalidad. Totalmente tiempo, totalmente espacio, totalmente todo, por así decirlo. Bueno, quedémonos únicamente con el 3.
Las tres negaciones de Pedro, ¿qué es lo primero que indican? Indican todas las negaciones de Pedro. No solamente la negación que dio origen a todo esto. Insisto, si tomamos en cuenta que el primer texto escrito narraba únicamente una salida, una negación, una salida y un canto del gallo, entonces después se pusieron las otras negaciones para poner este mensaje para nosotros. Todas las negaciones, las que has hecho, las que estás haciendo y las que harás, ¿verdad? Porque obviamente nos está diciendo que todos estamos configurados en ese Pedro que también niega a Jesús, aunque él vehementemente había dicho, yo nunca lo negaré. Aunque todos se escandalicen, decía Pedro, yo nunca me escandalizaré. Ay, Pedrito, ¿verdad? Ay, Pedrito, todos nos dimos cuenta que la estabas regando, que estabas siendo muy aventado. Pero quiero decirles una cosa, porque generalmente también decimos que Pedro era en sentido muy temerario y que reaccionaba a la primera y que así era. Eso es cierto. Pero también hay que reconocer una cosa. Con todo, y ahí viene una cosa importante, fíjense nada más, ahí empezamos a entender. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había dos imágenes del gallo? Una imagen era del orgullo, el gallo que camina altivo, y otra era de la inteligencia, el gallo que decía, ¿quién le dio al gallo la inteligencia? Entonces, esas dos imágenes aquí las vamos a verificar justamente. ¿Por qué? Porque Jesús está diciéndole a sus discípulos que lo van a negar y sale como gallo Pedro, como un gallo, orgulloso, altivo. Aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Dijo Jesús, no, el orgullo no va con nosotros va la humildad. Por eso te digo que antes de que el gallo cante, antes de que fíjense nada más que bonito el gallo cante, vienen, si se dan cuenta, vienen ellos de otra canción. ¿Cómo de otra canción? Sí. Si leemos el texto nuevamente, 14:26, vamos a ver que dice, una vez que cantaron los himnos. Fíjate, Jesús es como un primer cantor, el cantor de los himnos de Pascua. Y con su vida, Jesús canta la Pascua de Dios, con su vida misma. En cambio, Pedro es como otro cantor, pero no el cantor de los himnos, de los salmos de Pascua, sino el cantor del orgullo, de la soberbia, ¿verdad? De ese sentirse más que los demás, aunque estos se escandalicen. Y sin embargo, entonces, vi una cosa importante. Dice Jesús, no, tú también, no, aunque tenga que dar mi vida. Pero dicen los estudiosos una cosa, con todo y soberbia, con todo y orgullo, pero Pedro realmente creía que no iba a negar a Jesús. Pedro realmente creía que no iba a negar a Jesús. ¿Qué pasó? Porque eso a veces lo dejamos de ver, ¿eh? Lo dejamos de ver. ¿Qué pasó entre este momento, después de la cena de Pascua, después de haber cantado los himnos, y Jesús dice que se van a dispersar los suyos, y Pedro dice que no, que él no se escandaliza? ¿Qué pasó entre eso y las negaciones? Primero, la agonía de Jesús. Es que Pedro confiaba en Jesús. Voy a ponerles un ejemplo de los que me gustan así como que sencillos, ¿no? Imaginemos que alguien dice, para no meternos en tantos problemas, una vez más con futbolistas, pero no digamos de uno, digamos que los dos. Digamos que Messi y Cristiano Ronaldo van a jugar en un equipo juntos. Ahorita, en uno de sus mejores momentos, van a jugar en un mismo equipo. Y entonces dicen, va este equipo contra este otro. Muy bien. ¿A quién le apuestas? Pues al equipo donde están ellos dos. Tú le apuestas todo a ese equipo. ¿Por qué? Porque tienen los mejores jugadores. Ahora imagínate que te avisaran que Messi anda un poco deprimido, que anda triste, que está mal físicamente, anímicamente, que Cristiano Ronaldo también, como que últimamente lo ha notado bajo de rendimiento. ¡Ah, caray!
Oye, yo iba a apostar por ellos, pero adivina qué, estoy viendo que como que no están en su mejor momento. ¿Ya viste? Pues eso pasó con Pedro y con Jesús. Porque Jesús está diciendo, ustedes están conmigo, pero se van a escandalizar y me van a dejar. Y dice Pedro, no. Pero de repente Jesús se lleva a Pedro, Santiago y Juan a orar. ¿Y qué es lo que ven? A un Jesús que agoniza. ¿Qué es lo segundo que ven? Que de repente llegan todos los que iban a apresar a Jesús y se arma ahí una confusión tremenda y se lo llevan preso. Por instinto, Pedro trata de defender y todo esto, por instinto, porque él siempre fue así, arrojado. Pero, ¿qué es lo que ve? Que se lo llevan preso a Jesús. Entonces, el que Pedro negara a Jesús no es únicamente cosa de Pedro, sino también de las circunstancias de Pedro. Porque como decía José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias. Y si no las salvo a ellas, decía este filósofo, no me salvo a mí tampoco. Bueno, habría que ver que en realidad tendríamos que darnos cuenta, sí aceptar que mis circunstancias influyen muchísimo en mí, pero que no puedo dejar que me determinen. Sin embargo, vemos que en Pedro influyeron demasiado. Por eso, a pesar de que fue detrás de Jesús, a pesar de que estuvo allí fuera de la fortaleza, pues cuando llegó el momento de que le preguntaron, ¿tú estabas con él? Él negó. ¿Por qué? Porque ya no tenía seguridades. Para él, en su perspectiva, ya no tenía más seguridades. Entonces, hasta cierto punto, se comprende, no se justifica, se comprende las negaciones de Pedro. ¿Sí? Bueno, pero Jesús le había dicho que antes de que cantara el gallo, sea una o dos veces, ¿qué significa cantar el gallo? Bueno, dirá uno, pues que el gallo cante significa que el gallo cante, ¿verdad? Pues quién sabe. ¿Qué era el canto del gallo? Omití una cita para poder meterla aquí en este momento. ¿Qué era el canto del gallo? Bueno, pues resulta que hay otra cita que también nos habla de un gallo, pero solamente de su canto. Vamos a ver. Marcos 13:35. Dice así el Evangelio de San Marcos, capítulo 13, versículo 35. Velad, por tanto, ya que no sabéis cuándo viene el dueño de la casa, si al atardecer, a medianoche, al cantar del gallo o de madrugada. Ah, caray. Es que recordemos que Marcos escribía para cristianos de Roma. Cristianos ya, bueno, o sea, gente ya evangelizada que habitaba Roma. Entonces, en Roma se manejaban pues estos periodos. ¿Cuál? El primer periodo era el atardecer, el segundo la medianoche, el tercero el cantar del gallo y el último el de la madrugada. ¿Sí? Supuestamente eran 4 momentos, 4 periodos de 3 horas cada uno, más o menos. Entonces, el canto del gallo eh, se dice que iba por ahí pongámosle de momento así como de las 3 a las 6, si queremos verlo así, ¿no? Era como que ese periodo. Algunos también podríamos decir que entre 12 y 3, pero es que pongámosle por ahí esos horarios, ¿no? Entonces, el canto del gallo sería simplemente 1 hora en la noche. ¿Y qué sería entonces lo que pasaba? Es que en Roma, en determinada hora, como a la medianoche, insisto, pasaba como un farolero, por así decirlo, que iba gritando. ¿Se acuerdan que a veces se decía, ¿no? Las 12 y todo sereno, las 10 y todo sereno? Bueno, pues hagamos de cuenta que alguien así pasaba un poco después de que estaba bien oscuro y volvía a pasar ya que iba a amanecer. Entonces, en este lapso, por eso digo que podríamos como que distinguirlo un poquito, en este lapso es que habría ocurrido lo de Pedro. Entonces, si eso es lo que dice San Marcos, insisto, un capítulo antes de las negaciones de Pedro, está este texto que habla del canto del gallo como 1 hora.
no como un gallo de verdad. Entonces, si este es el caso, eh, Pedro no escuchó ningún gallo de la familia de las gallinas, vaya, ¿sí? No escuchó ningún gallo de esos, sino que el canto del gallo se refería a aquel que iba diciendo, tipo en Roma, insisto, la hora más o menos que era y que ya se acercaba la noche o ya se acercaba el día. Pero no, en ese sentido, insisto, no hubo gallo, ¿verdad? No hubo gallo. ¿Cuál es la segunda cosa que podría ser el canto del gallo? Un cantor litúrgico, Keriat Hageber. ¿Qué es Keriat Hageber? Bueno, resulta que dentro de del templo había también en las distintas comisiones, había una comisión de un joven o un varón, vaya, un varón que cuando se acercaba el momento de la salida del sol, del nacimiento del sol, gritaba con fuerte voz: levántense ya, despierten, que ya va a empezar todo el culto. Y decían que tenía tan buena voz que se escuchaba, pero lejísimo, lejísimos. Algunos decían que se escuchaba desde Jerusalén hasta Jericó. Recordemos que Jerusalén estaba en una colina y Jericó estaba de bajada, por supuesto, ¿no? Entonces sí podría ser que se escuchara como alguien que sube al cerrito y que el cerro gritaba así fuerte, fuerte, fuerte: levántense, despierten y vengan ya a lo que les corresponde. Ese era, se llamaba Keriat Hageber, y Keriat Hageber era se puede traducir como el canto del pregonero, o también se puede traducir como el canto del gallo. Entonces, fíjate qué interesante, porque si fuera la idea de Roma, insisto, sería un horario en la madrugada, por así decirlo, y el canto del gallo se referiría a una persona que andaba allí sí, a una persona que andaba con la hora, por así decirlo. En cambio, el cantor litúrgico del templo de Jerusalén era aquel que llamaba a que se despertaran todos para empezar sus labores dentro del templo, y también obviamente aprovechaban muchos para sus labores dentro de la misma ciudadela o ciudad, como queramos verlo. Claro está. Muy bien, muy bien. Y luego viene la última propuesta, que es quizá la más conocida, que se referirá a un canto normal, un canto muy sencillo, el cantar del gallo. Así tal cual lo entendemos, así tal cual lo leemos, vaya, que un gallo de la familia de las gallinas, de estas aves de corral, ¿verdad? Pues que se referirá a eso. ¿Por qué algunos no han querido aceptar tan fácilmente esta situación del canto normal del gallo? En primer lugar, por lo que ya comentábamos de que Marcos escribe en Roma, y en Roma era esto de los usos horarios, por así decirlo, ¿verdad? Y en segundo lugar, porque según la Misná, un texto de los judíos, no se permitía criar gallinas y gallos en Jerusalén. Recordemos que estamos allí por Jerusalén, por supuesto, ¿verdad? Entonces, según este texto, decía: está prohibido criar gallinas en Jerusalén. ¿Por qué? Porque son un desastre. Quien ha tenido gallos o gallinas, polluelos, vaya, pollos, ha visto que siempre andan rascando en búsqueda de su comida, ¿verdad? De los gusanitos, las lombricitas y todo eso, con sus patas rascan y con su pico también ahí van, busque y busque y busque. Y si alguien ha tenido la oportunidad de estar en un lugar, en una comunidad, una ranchería, porque acuérdense que en tiempos de Jesús, pues Jerusalén era algo así como una ranchería, ¿eh? No creamos que era una metrópoli y que había todo muy civilizado, por supuesto. Quien ha tenido la oportunidad de estar en alguna comunidad o ranchería habrá visto cómo las gallinas se suben a las mesas a veces. Ellas andan picando en la comida y todo. Entonces, ¿por qué decían que no se permitía criar gallinas en Jerusalén? Porque podían hacer impuras las cosas para la ofrenda. Por andar ahí de curiosas, picando y limpiando, dicen que entonces mejor que nadie las criara. Bueno, en ese sentido, repito, tenemos dos opciones
que dicen que no era un gallo como lo conocemos nosotros, un animal, sino que eran personas, y una opción que dicen que sí era tal cual un gallo. Y esta última opción pareciera un poquito endeble porque, insisto, pareciera también que en Jerusalén no se criaban gallinas. Pero en realidad sí se criaban. Y uno de los datos que tenemos para decir que sí había gallinas en Jerusalén es, y gallinas y gallos, insisto, por supuesto, pero ahorita lo importante es cómo lo dicen los textos, no yo. Es justamente el que leímos anteriormente, cuando decía Jerusalén, Jerusalén, ¿verdad? ¿Cuántas veces he querido reunirte? Y ahí dice Jesús, dice como una gallina sus polluelos. Dos cosas. Recordemos que Jesús viene de Galilea, y en Galilea, ahí en Nazaret, ahí sí que había gallinitas. Entonces, la imagen para Jesús era muy clara, pero también Jesús se adaptaba a su auditorio. Entonces, aunque para Jesús hubiera sido muy clara la imagen, si en Jerusalén no hubiese habido gallinas, si no las conocieran, no lo habría dicho, ¿verdad? Por eso el hecho mismo de que Jesús predicara con ese ejemplo nos da a entender de que sí las conocían y de que sí eran cosas para ellos normales. Así pues, aunque no lo crean y después de todo esto, los estudiosos se inclinan a pensar que lo más seguro es la tercera opción. Así es. A pesar de todo, los estudiosos dicen, en realidad no hay por qué creer que se trata de las horas de Roma, porque en realidad, aunque Marcos escribe en Roma, pues está ambientado en Jerusalén mismo, y ahí no es lo mismo, claro está. Y tampoco el canto litúrgico, porque este canto no se hacía propiamente como en el tiempo en el que Jesús hubiera estado apresado. Por eso se quedan los estudiosos con la imagen del gallo que canta. Sabemos que los gallos no nada más cantan al amanecer. Una vez más, en lo que concuerdan las tres imágenes es en que está a punto de terminar la oscuridad y de empezar la luz. Y dicen algunos que justo antes del amanecer es cuando la noche se pone más cerrada, más oscura. Hay que tener mucho cuidado con eso, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué podemos dejar para nosotros? ¿Qué hay para nosotros? Mira qué interesante. Dicen por ahí, justamente, hablando de la inteligencia, claro está, como la inteligencia de los gallos, decían, los gallos son inteligentes, ¿verdad? Pedro fue muy inteligente, fue orgulloso, como el gallo que nos decía el Antiguo Testamento, y fue inteligente, muy inteligente. ¿Por qué? Porque supo resguardar su vida cuando la vio en peligro. Eso es de inteligentes. La inteligencia le hizo negar. Momento, yo no dije que la inteligencia de Pedro fuera buena. Incluso nosotros mismos a veces decimos así, oye, pero es que eres bien abusado. Así decimos, si usaras esa inteligencia que tienes para el bien, exacto. La inteligencia no asegura la bondad. Por eso no basta ser inteligente, también hay que ser generosos. Si algo debemos aprender de los gallos, son dos cosas. Primera, recordar que todos somos inteligentes, pero que esta inteligencia la tenemos que usar para el bien, ¿sí? Hay gente que ocupa su inteligencia para alejarse de Dios, o peor aún, para alejar a otros de Dios. Pero la segunda cosa, y esta es maravillosa, es que tenemos que aprender de los gallos a poder recordarles a los hermanos lo que Jesús les dijo. Pedro recordó las palabras de Jesús cuando escuchó al gallo. Nosotros bien podríamos ser como esos gallos. Gallos que no critican al hermano, que no juzgan al hermano, sino que son capaces, con sus gestos, con sus palabras, con su presencia, de decirle al otro, recuerda lo que te dijo Jesús. Recuerda que tú dijiste una vez que Jesús era lo más importante para tu vida. Y mira, ahora lo estás dejando de lado. Recuerda que tú dijiste una vez que Jesús te había sanado. Y mira, hoy estás confiando una vez más en supersticiones, en locuras.
Recuerda que tú dijiste que Jesús es quien te había liberado. Y ahora parece que quien te libera es el deseo, es el dinero, es todo eso. No, no, no. Que seamos como el gallo para nosotros, nuestros hermanos. Porque sea el gallo como el que grita en Roma, sea el gallo como el pregonero del templo, o sea el gallo como el animal, todos cantan anunciando la luz. Todos dicen, estamos en la oscuridad, pero estamos a punto de recibir nuevamente la luz. Que nosotros también seamos como ese gallo y que podamos vivir realmente siendo evangelizadores, es decir, anunciadores de buenas noticias, no de calamidades. El gallo no hizo que Pedro negara a Jesús. El gallo le recordó las palabras de Jesús, palabras que sanan, que liberan. Y aquel relato que yo les decía que era el más triste y que en el Evangelio de Lucas lo propone así porque dice que Pedro voltea y ve a Jesús y entonces sale a llorar, se vuelve, por tanto, en un relato hermosísimo, porque seguramente cuando Pedro volteó y vio a Jesús a los ojos, porque dice San Lucas que Jesús lo estaba viendo, no vio en los ojos de Jesús ningún reproche. Jesús ya lo sabía, y aún así Jesús se lo llevó consigo. Aún así Jesús le confió la iglesia misma. Así que pues, tenemos mucho que aprender del animal del día de hoy, el buen gallo. Digamos juntos, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.